Este corto video que quiero compartirte, hola, que te sea de bendición. Quiero hablarte un poco sobre lo que nos enseña, lo que nos dice en la Biblia. Quiero compartirte sobre de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y su propósito para con el hombre. Pero antes de eso, quiero compartirte en este pequeño corto video, hablarte sobre de la condición del hombre, para poder hablarte más adelante sobre el Evangelio y sobre de la salvación de nuestro Dios. Pero antes quiero compartirte esto, sobre cómo se encuentra hoy el hombre, cómo te encuentras tú, cómo nos encontramos, o cómo podemos encontrarnos hoy, quizás tú, tu familia, tus seres queridos, tus padres, tus hermanos o tus hijos, o tú mismo, quizás te puedes encontrar en esta condición. Entonces es algo alarmante. Eso es algo que tenemos que preocuparnos al saber cómo nos encontramos hoy delante de Dios. Y eso nos va a enseñar la Biblia. La palabra de Dios, que es inspirada por Dios mismo, que es verdad y que en ella no hay mentira. Nos apoyamos en esta gran verdad que es la Biblia. Dios nos enseña cómo nos encontramos hoy, cómo te encuentras tú, cómo puede encontrarse la mayoría de las personas en este mundo delante de su Creador. En el libro de Efesios 2:1. Esto es importante, es tan interesante saber esto, porque podemos andar caminando, viviendo en este mundo y sabiendo que nos encontramos bien o que estamos bien delante de Dios. Pero más sin embargo, podemos tener un final fatal, un final trágico que podemos lamentar por la eternidad. Eternidad, porque hay dos eternidades: vida eterna y condenación eterna. Depende cómo te encuentras hoy delante de Dios. En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecado. Una persona puede estar muerto, sí, esa es la condición que se encuentra la persona. Hoy, si tú estás en pecado, si yo estoy en pecado, si las personas hoy se encuentran en pecado, su condición es muerte. Es decir, están muertos por su pecado. Y tú puedes decir, bueno, estoy más vivo que todos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre está muerto por su pecado. Delante de Dios está muerto espiritualmente. Si muere físicamente hoy, llega delante de Dios, solamente recibirá juicio, condenación. ¿Por qué? Porque está muerto por sus pecados. El pecado hace morir el hombre. En Romanos 3:10 nos enseña también sobre de la condición de la persona. Vimos en Efesios que la condición de la persona se encuentra muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente, necesita tener vida, y esa vida solamente se encuentra en Jesucristo. Eso lo hablaremos más adelante. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun ni uno. Esta es la condición de la persona. Suele escucharse mucho por ahí decir que soy buena gente, me considero buena persona, porque no soy tan malo como aquel que roba, como aquel que mata, como aquel que viola. Yo no soy tan malo como él. Y yo creo que soy buena persona porque yo ayudo en vez en cuando a alguien. Claro que no he hecho esas cosas, no. Pero si me ofende, claro que me puedo enojar. Entonces no eres buena persona. Porque la Biblia dice que no hay hombre justo ni aun ni uno. Tú no eres justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tal vez hoy podré decir, yo estoy buscando a Dios, pertenezco a una religión, voy a una iglesia. Pero eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios va más allá que pertenecer o ir a una iglesia. Va más allá que eso. Buscar a Dios es buscar su palabra y obedecerlo. Estar en comunión con Él y en obediencia de su mandamiento. Eso es buscar a Dios. Pero más sin embargo, hoy podemos decir que buscamos a Dios, ¿no? Y la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Es una gran verdad. No hay quien le interese buscar y conocer de Dios. Y eso es lo que se encuentra el hombre hoy en estos momentos. Eso es algo muy alarmante, como decíamos. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es verdad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventurado hay sus caminos, y no conocieron camino de paz. Es verdad. El hombre no tiene temor delante de Dios, no hay temor, no tienen temor, no saben qué es temor. Eso es lo que se encuentra en la persona. Entonces, la persona dice que está en pecado, es lo que dice la Biblia. No hay hombre justo en este mundo, no hay hombre justo, todos son malas personas. Aunque alguien podría decirse, considerarse buena persona, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque para eso primero tiene que buscar a Dios, para ser buena persona. Y aún así tiene que ser buena persona. En el libro de Eclesiastés 7:29 nos enseña, porque alguien podría decir, bueno, a lo mejor tengo el pecado de Adán,
Tal vez tengo porque estoy en pecado o estoy pecando por el pecado de Adán. Dice en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. ¿Por qué el hombre es malo? ¿Por qué el hombre no es justo? ¿Por qué el hombre comete pecado? Bueno, lo que dice la Biblia es que Dios hizo al hombre recto, perfecto lo hizo, pero ellos buscaron muchas perversidades. ¿En qué edad? Cuando tuvo uso de razón. Es decir, cuando nace, el hombre es limpio, santo, puro, sin mancha, sin pecado. Pero más sin embargo, cuando tiene uso de razón, llega a la adolescencia, a la juventud, empieza el pecado, empieza a pecar. Eso busca su propio pecado o comete pecado. Pero Dios hizo al hombre recto, santo, pero el mismo hombre busca o comete pecado. Entonces de ahí se separa de Dios y es injusto, no es justo y no busca de Dios, comete pecado. ¿Qué es pecado? La Biblia dice, 1 de Juan 3:4 enseña, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado. Porque podríamos preguntar, bueno, ¿qué es pecado? Pecado es violar una ley de Dios. Eso es pecado, eso es cometer pecado. Pecado es cuando dice los mandamientos en Éxodo 20 en adelante, donde dice no robarás. Y si alguien roba, no 1,000,000, sino que roba 1 peso, 50 centavos, y tomar algo que no es suyo y que no le pertenece, eso es robar y eso es cometer pecado. Eso es quebrantar, infringir la ley de Dios y es cometer pecado. Entonces se constituye pecador, ladrón, maldiciente o mentiroso. Eso es pecado. Cometer eso es violar la ley de Dios. Eso es llamarse pecador, constituirse pecador y está muerto delante de Dios. Esa es la condición que se encuentra la persona. Y por esta condición que estamos diciendo, puede tener un final muy fatal. En Romanos 5:10 dice, siendo pecadores, quebrantando los mandamientos de Dios, dice en Romanos 5:10, dice que el hombre es enemigo de Dios y necesita ser reconciliado con su Dios, porque es enemigo de Dios. Hoy, la persona que está en pecado es enemigo de Dios. Se encuentra como enemigo de su creador. ¿Por qué? Porque está en pecado. Esta es la condición de toda persona que se encuentra. En San Juan 14:21, Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y la verdad, los hombres no guardan los mandamientos. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Aunque dice que creen en Dios, yo creo que todos decimos creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, todos saben que Jesús vino a este mundo, que dio su vida y que Él murió en una cruz, todos lo saben, tal vez lo han visto en una película o lo van a ver en una película o lo han escuchado, que existe Dios y que vino Jesucristo en este mundo, pero no aman a Dios. Pueden ir a una iglesia, pero no aman a Dios. ¿Por qué? Porque no guardan sus mandamientos. En el versículo 24 dice Jesús, el que no me ama no guarda mis palabras. Es verdad, el que no ama a Dios no guarda su palabra. El no guardar su palabra es hacer pecado, porque guardar su palabra es andar en obediencia y es alejarnos del pecado y obedecer a nuestro Dios. Por eso Él dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y el que no me ama no guarda mis mandamientos. Y el que no guarda su mandamiento quebranta sus mandamientos y es un pecador. Entonces, esta persona se encuentra delante de Dios como pecador. Libro de Génesis 6:5, desde los tiempos antiguos Dios dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era de continuo, era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso se encontraba las personas anteriormente. Hoy mismo se encuentran la mayor parte o todo el mundo entero se encuentra bajo esta condición, se encuentra bajo pecado, que tienen maldad en sus corazones y solamente anda pensando en hacer el mal. Eso es lo que se encuentra toda persona, quizás tú, quizás tus padres, tus hijos, a los que te rodean. Esa es la condición. Y otra vez puede tener un final muy fatal. El libro de Proverbios enseña cómo es el hombre. El hombre es malo, dice en Proverbios 6:12, el hombre es malo. No es que nace malo, sino que se hace malo, quebranta la ley de Dios. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Esto es lo que se encuentra el hombre. Esto era mi vida. Esto yo me encontraba delante de Dios, siempre pensando el mal, haciendo pleitos. Eso era. Y eso es lo que es el hombre. Dice en Miqueas 2:1, dice que hasta en su cama piensa el mal. Y en la mañana no tiene problema de hacerlo, porque no hay temor delante de Dios y peca todo el día. En Proverbios
En el libro de Isaías, 59:2, por la condición que se encuentra el hombre, por el pecado del hombre, en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si tú te encuentras sobre esta condición, si estás en pecado hoy, si nos encontramos en pecado, dice que estamos separados de Dios. Y eso es lo que nos va a enseñar por todas las escrituras. El hombre está separado de Dios por su condición pecaminosa. Anda en pecado y está separado de Dios. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Yo puedo pensar que la vida que estoy llevando es correcto. Tú puedes pensar que la vida que estás llevando es correcto, que está bien, porque no has hecho quizás no grandes males como los demás. Tal vez no has matado, no has secuestrado, no has puesto una bomba en un lugar. Tú dices: no soy tan malo, parece que estoy bien. Y voy a una religión, formo parte de una religión. Me creo bueno. Y yo creo que la vida que estoy llevando es correcto. Y cuando yo muera, tal vez iré al cielo. Pero la Biblia dice: hay caminos que el hombre le parece derecho, su parecer. Cree que es bien, cree que está bien lo que cree y lo que hace para él. Pero luego dice: pero su fin es camino de muerte. ¿Pero por qué? Porque para poder saber lo que es bueno y lo que es malo, es ir a la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que no es bueno mi caminar. Mi caminar de pecado, mi caminar de quebrantar los mandamientos de Dios, no es un buen camino que estoy llevando. Eso me tiene que enseñar las escrituras si voy a ella. Pero el hombre, cuando se aparta de su Dios, no quiere nada con la escritura, no entiende esto, o desconoce o ignora esto. Y para él está bien delante de Dios. En Salmos 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Puede suceder esto. Hay personas que dicen no existe Dios, prefieren creer que Dios no existe, para seguir cometiendo males. Pero más sin embargo, al ignorar esto, esta misma persona se está condenando, porque tiene que darse cuenta de su condición, que hay un Dios, que este Dios pone leyes y reglas para salvación del hombre. Al quebrantarlos, comete pecado y va a sufrir una condenación. Y si hay personas que dicen que Dios no existe, para su mal. Mateo 5, Jesús enseñó algo. Mateo 5:21 dijo sobre del pecado, sobre de la persona que se encuentra bajo esta condición. Es lo que estamos hablando. Mateo 5:21 Jesús dijo: ¿oísteis que fue dicho a lo antiguo: no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está diciendo Jesús. En lo antiguo se escribió que cualquiera que matare físicamente será juzgado. En el versículo 22 dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, cualquiera persona que mate en el Antiguo Testamento es culpable de juicio. Pero Jesús dice: pero cualquiera que se enoje contra su hermano, yo creo que la mayoría hacen esto. La mayoría se enoja con sus seres queridos, con sus familiares, con amigos, con vecinos, o con todos se enoja. Al hacer esto, ¿qué es? Es un pecado. ¿Qué consecuencia tiene al enojarse con alguien? El mismo Jesús nos dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es culpable. Y tanto como es culpable, será castigado. Es decir, esta persona equivale lo mismo que el que mató físicamente, como tanto el que se enoja contra su prójimo es culpable. Y cualquiera que le diga necio o fatuo, es decir, cualquiera que le diga tonto o no sirves para nada, equivale lo mismo que matar físicamente, equivale lo mismo que enojarse con su hermano. Y eso es pecado. Y yo creo que todos se encuentran todo esto, la mayoría de las personas. Todos alguna vez nos hemos enojado, todos alguna vez hemos dicho no sirves para nada, es un tonto o menso a alguien. Y eso es pecado. Y bajo esta condición seremos juzgados ante Dios. Bajo esta condición, si tú te encuentras o un ser querido, cuando llegue delante de Dios será juzgado sobre esto. Y a veces nos cuesta difícil de creerlo. Es fácil, tal vez, de creerlo o de ver esto, pero aceptarlo es lo muy difícil. Preferimos, creo que, ignorarlo
o rechazarlo que creer la mentira, que creemos que estamos bien y creemos que seremos salvos. Pero la Biblia dice que si tú te encuentras esto, si eres parte de esto, que si tú te enojas con tu hermano, si no buscas de Dios y andas haciendo el mal, si te encuentras bajo esta condición, serás juzgado ante Dios algún día. En Mateo 10:28 Jesús dijo: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que está diciendo Jesús: teman no a los hombres, teme a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Dios puede enviarte al infierno. ¿Por qué? Por tu pecado, por tu desobediencia, por lo que has hecho en este mundo. En Mateo 25:41 Jesús habla sobre de ayudar al prójimo. ¿Cuántas personas hay que son... Hay mucha gente pobre, hay mucha gente rica, hay mucha gente egoístas que no comparten sus bienes, y eso hay un juicio. ¿Por qué? Porque no ama a su prójimo, y al hacer esto trae condenación. Dijo Jesús en Mateo 25:41 a los de su izquierda, dicen: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, Jesús está diciendo que van a ir al infierno a estas personas que no ayudan a su prójimo, que son egoístas, que tienen bienes en este mundo y no comparten. Dice en el verso 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto va a suceder algún día. Esto va a suceder algún día si tú te encuentras en pecado. Llegarás delante de Dios, estarás en su izquierda o estarás en su derecha. Todo depende de lo que hagas en este mundo. Pero mi pequeño mensaje es decirte, advertirte, que si tú has ignorado las Escrituras y crees que la vida que estás llevando es correcto, no hay forma de que lo sepas. Si no es a través de la Biblia. La palabra de Dios dice que esta condición que nos encontramos así, no seremos aptos para el reino de los cielos. En 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, algún día llegaremos delante de Dios para dar cuenta de lo que hicimos en este mundo. Si cometimos uno o muchos pecados, seremos juzgados bajo esos pecados. Pero te vas a dar cuenta leyendo la Biblia. En esta condición que te encuentras, estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces, pecado es violar una ley, quebrantar una ley de Dios. Y si tú lo has hecho, tus seres queridos, la Biblia enseña que serán juzgados delante de Dios. En el libro de Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, que todos algún día vamos a llegar a ese destino que es difícil aceptarlos. Todos llegaremos un día a la muerte. Todos algún día cerraremos nuestros ojos aquí en este mundo, pero abrirlos en otro lugar. Es decir, en esta vida no somos eternos, pero seremos eternos cuando despertemos en el otro lugar, es decir, delante de Dios. La Biblia enseña que vamos a llegar ante Dios y ser juzgados. Y es lo que vimos en el versículo anterior, que vamos a llegar al tribunal de Cristo para ser juzgados, para recibir según lo que hicimos en este mundo mientras que estábamos vivos. Y por eso Hebreo está diciendo que la manera está establecido que mueran una sola vez los hombres, y después de esto el juicio. Cuando tú mueres, serás juzgado ante Dios. El libro de Eclesiastés 27:9 dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Es decir, este físico va a ir a la tierra, pero tu alma, tú que eres el alma, este cuerpo, lo físico a la tierra, pero el alma vuelve a Dios para ser juzgado. Seremos juzgados ante Dios, seremos culpables o inocentes. Tú tienes que pensar hoy cómo te encuentras delante de Dios. Si tú llegaras delante de Dios, si tú no amanecieras mañana, ¿estás listo para encontrarte con tu Creador? ¿Estás listo para darle cuenta a tu Dios? ¿Serás aquellos que van a estar formados a su derecha? ¿O formarás parte de aquellos que están formados a su izquierda? Estás a tiempo de buscar a Dios. Estás a tiempo de reflexionar. Hablarte de Dios, hablar de la Biblia, no es hablar de una religión, es hablar de una salvación, es hablar de una misericordia, es hablar de Dios, es hablar del amor de Dios. Ojalá entiendas en este pequeño mensaje. Quiero compartirte un poquito más de versículos. Dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, todos vamos a morir algún día en esta vida y en este mundo. Todos iremos, no somos eternos aquí en este mundo. Pero existe una muerte, que es la muerte segunda, que es el castigo eterno en el lago de fuego. Esto existe, es una gran realidad.
y nadie te puede sacar ahí. Cuando tú mueres y llegas delante de Dios, no hay forma de que te escapes o que te salgas de ese lugar. Si tú eres condenado al infierno, al castigo eterno, no hay forma quien te pueda salvar y sacarte de ahí. Eso le va a pasar a tus padres, a tus hermanos, a tus seres queridos, o quizás te espera eso, pero estás a tiempo de buscar a Dios. No hay misa, no hay dinero, no hay purgatorio que te pueda sacar ese lugar. No hay religión y no hay hombre. Llegando delante de Dios solamente para recibir recompensa, salvación o castigo eterno. Llegarás delante de Dios como inocente o como culpable. En San Juan 5:29 Jesús dijo: a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso está hablando cuando Cristo venga. Las personas van a ser resucitados para salvación y algunos para condenación. En Romanos 2:6 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedece a la injusticia. Hay una paga. Cada acto que hacemos tiene consecuencia. En 1 Corintios 6:9 la Biblia dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso nos tiene que temblar esto, porque algún día llegaremos ante Dios algún día. Dice: ¿no sabéis que los injustos, las personas injustas, las personas malas, no heredarán el reino de Dios? Es decir, no entrarán en el cielo, no podrán ser salvos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos tipos de personas no pueden entrar en el cielo, no se puede. Si tú te encuentras bajo esta condición, tienes que entender que te vas a enfrentar un destino, vas a llegar ante Dios. En Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Cuántas personas tienen pleitos? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Es lo que hoy abunda muchos. Eso era mi vida. Orgias, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los que forman parte de esto no pueden entrar en el cielo. Efesios 5:5 dice lo mismo: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, estos no pueden ser salvos. Jesús dijo en sus tiempos, Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, le dijo, es una palabra dura que le digo: serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir, es igual que nosotros. ¿Cómo podemos escapar del castigo eterno del infierno? No podemos escapar si nos encontramos en pecado, si somos borrachos, somos fornicarios, somos idólatras, somos maldicientes. No podemos escapar del infierno. No hay forma que podamos ser librados de allí. No hay forma. Pero sí hay una buena noticia, que es Jesucristo, y eso lo hablaremos en nuestro siguiente segmento. Hablaremos sobre la salvación de Dios, de su evangelio. Pero hoy lo que estoy compartiendo, esta es la condición que se encuentra la persona. Este es el hombre que está bajo pecado. En el libro de Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, Dios nos va a juzgar todo lo que, conforme lo que hemos hecho en este mundo. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al que tenemos que dar cuenta. Es decir, todo lo que hacemos en este mundo, Dios lo ve, Dios escucha, Dios sabe. No podemos escondernos delante de Dios. Todo lo que has hecho en secreto no es secreto para Dios. Todo lo malo que hemos cometido sin saber nadie, ni nuestra familia, si tú has engañado a tu esposa, a tu esposo, has hecho un mal, has robado y nadie lo sabe. El único que lo sabe es Dios. Y eso, cuando llegues delante de Él, si no le pides perdón a tu Creador, a Dios, el pecado que has cometido, que nadie lo sabe, solamente tú. Cuando llegues delante de Él, te lo va a sacar, te va a decir: ¿sabes lo que hiciste pecado? ¿Tú pensabas que nadie lo iba a saber?
Claro, te ocultaste, pero sin embargo Dios lo ve todo, Él escucha todo, Él sabe todo, no hay cosa, no hay forma de podernos escondernos de Dios. Él lo ve todo, el pecado que hacemos, las palabras que decimos, las palabras malas, las cosas malas, acciones malas que hacemos, seremos juzgados ante Dios. Y eso no podemos negarlo. Otra vez te vuelvo a decir, no hay hombre que te pueda perdonar. El sacerdote no te puede limpiar tus pecados. Ni todos los santos, ni todos los rezos y los vírgenes no te pueden librar. Aunque vayas de penitencia en la basílica, eso no te sirve para nada. Lo que Dios pide de ti es que te arrepientas y reconozcas tus pecados y te apartas de ellos. Dios te puede limpiar y perdonarte. Y cuando tú llegues delante de Él, serás apto para dar su reino. De lo contrario existe un castigo, un infierno para el pecador. Ojalá que no seas parte de eso lo que dice la Escritura. La Biblia enseña en el libro de Isaías 1:18, si tú estás en esta condición de pecado, si tú has cometido un pecado o muchos pecados, dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, en otras palabras, dice Isaías, si tú has hecho muchos pecados, no importa. Dios está dispuesto de perdonarte. Él te está esperando con esos brazos abiertos, lleno de misericordia, de compasión y de amor, de perdonarte hoy. Y no dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Quizás el Señor hoy te está llamando al arrepentimiento y que te reconozcas como pecador. Hoy te has dado cuenta que no eres buena persona. Quizás te han dicho que eres buena persona, pero no eres buena persona porque eres mentiroso, eres un ladrón, eres un maldiciente, eres un borracho, eres un mentiroso. Has quebrantado los mandamientos de Dios. Entonces no eres buena persona. Dice la Biblia que no hay justo ni aún ni uno, y es verdad. Y la paga del pecado es muerte. Entonces es decir que la condición que se encuentra la persona, su consecuencia es la muerte. Y hablar de muerte, no estamos hablando de muerte física, estamos hablando de la segunda muerte, que es en el lago de fuego, el castigo eterno. Es lo que enseña la Escritura. En el libro ahí mismo en Isaías 1:19, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, el Señor es lo que está diciendo. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Es decir, el Señor, si tú decides arrepentirte y pedirle perdón a tus pecados, Él está dispuesto de perdonarte. Él está dispuesto de recibirte. Serás como aquel que dijo Jesús en Lucas 17, si tú fueras como este hombre, si tú reconocieras tu pecado, Dios espera de ti más bien que seas como este hombre del hijo pródigo que narra Jesús en las Escrituras, que dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Ojalá que seas como este hombre, que reconozca su pecado y que tiene necesidad de ser perdonado por Dios. ¿Por qué es tan importante? Tan importante es porque vamos a llegar delante de Dios. Esta vida que llevamos, que tenemos en este mundo, no es eterno. Aquí vamos de pasada. Donde Dios nos ofrece es algo eterno, la vida eterna, o lo contrario es la condenación eterna. ¿Y sabes qué dice el Señor? Si tú decides ir a pedirle perdón a Él, dice, narra aquí mismo en la palabra de Dios, dice en el verso 20, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo que dice el padre, traed el becerro gordo y matad y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ojalá que entiendas este pequeño mensaje que quería darte, compartirte. Si esta es tu condición, Dios te está esperando con los brazos abiertos. El libro de Proverbios 18:13 dice, el que confiesa sus pecados, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que encubre no será prosperado. Si tú hoy decides confesar tus pecados ante Dios, no ante un hombre, Él promete perdonarte y limpiarte. Porque bajo esta condición de pecado que se encuentra el hombre, será juzgado y será condenado al infierno. En nuestro próximo segmento hablaremos sobre el Evangelio y de la salvación de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.